Orientaciones para la vida RD. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Esta es una frase, vamos a decir que es extraída, me parece que de un libro, pero que cada vez se hace mucho más evidente. Recordamos que estamos en el mes de los padres, que inició la semana pasada, el día 1, el mes de julio, aquí en República Dominicana. Y también felicitar, de hecho, a Valle Nuevo TV por los 2 meses que tiene de emisión en el aire y del cual nosotros formamos parte. Por eso, les recordamos también que esto es Orientaciones para la Vida RD, como cada sábado, como ya mencionamos, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Quien les habla, como siempre, es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Les recordamos, como siempre, que en este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Como siempre, tratamos de traer un programa que sea de su verdadero interés, siempre enfocado en los valores que acabamos de comunicar. El contenido para esta semana es el siguiente. Iniciamos de manera acostumbrada con un momento de reflexión. Luego del momento de reflexión, vamos a ver esas noticias innecesarias que vemos a través de las redes sociales y que muchas veces van en contra de la cultura de nuestro pueblo. Y por último, vamos a trabajar el tema que tiene que ver con la involución cultural, todo conectado con lo que es las noticias innecesarias. Entonces, después de mencionarles a ustedes el contenido para el día de hoy, iniciamos sin perder más tiempo con un momento de reflexión aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. En Orientaciones para la Vida RD, un momento de reflexión que dice así: de todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante. Muy bien, cuando hablamos de la actitud, que es básicamente lo que tiene nuestro lema, nuestro programa, de que la actitud siempre es, vamos a decir, importante para poder desarrollar nuestro potencial. Ven que nuestro momento o video introductorio del momento de reflexión nos habla de que muchas cosas tenemos puestas. Podemos poner una buena ropa, en el caso de nosotros los hombres, una buena camisa, un buen pantalón, las mujeres un buen vestido, una buena falda. Pero lo más importante es la actitud. La actitud buena te abre puertas, te abre oportunidades. La actitud negativa te cierra puertas, te aleja oportunidades. Es por eso que muchas veces, cuando hablamos de mantener una actitud negativa, alejamos hasta las personas que nos aman, sencillamente porque somos enojones, porque somos personas muchas veces mentirosas, manipuladoras, o podemos ser personas mentirosas, valga la redundancia, violentas, agresivas. Esa clase de actitudes sencillamente alejan, inclusive, como ya hemos dicho, a las personas que más nos aman, que velan por nosotros. Por eso, la actitud es algo que no se ve, sino que más bien se manifiesta con el trato hacia los demás, con la forma en que nos conducimos en la vida, con las metas que pensamos o intentamos lograr en la vida. La actitud positiva nos ayuda, como decimos en nuestro lema ya mencionado, a desarrollar nuestro potencial, una actitud positiva y triunfadora. Por eso es muy importante que no olvidemos que cada vez que se nos presentan situaciones que quieran amilanar lo que es nuestro deseo de triunfar, que quieran perturbar lo que es nuestro camino hacia la meta, no debemos
claudicar en esto y mantener siempre una actitud perseverante, constante, que nos ayude a entender que no todo es fácil lograrlo. Y hay cosas que van a llevar sus baches en el camino, hay cosas que van a provocar desánimos, pero no podemos rendirnos. Una actitud derrotista hace que nos rindamos al instante. Una actitud resiliente nos hace sacar fuerzas de abajo y continuar hasta alcanzar aquello que pensamos lograr. Por eso, cuando te dispongas a estudiar, mantente siempre enfocado hacia lo que quieres lograr. Cuando estés trabajando, mantente enfocado en lo que quieres lograr a través del trabajo. Porque sabes que si quieres lograr algo, tienes que ahorrar, tienes que invertir, tienes que buscar la manera de darte la oportunidad de poder lograr así, de alguna manera por decirlo, lograr así mantener siempre el enfoque positivo, perseverante, constante, que no haga que te rindas. ¿Ustedes recuerdan una gráfica que había, donde había una garza, así decimos en República Dominicana, que tenía una rana, un sapo en la boca, pero mientras tenía el sapo en la boca, las manitas del sapo agarraban el cuello de la garza, diciéndole que decía, no te rindas, o sea que todavía mantenía ahí para ahorcarla, para que no se tragara. Así mismo no podemos nosotros dejar que los problemas se apoderen de nuestro pensamiento positivo, que nos hagan volvernos pesimistas. Entender siempre que independientemente de todo lo que te pongas, de todo lo que luzcas para verte ante los demás, la actitud es lo que te hará brillar realmente. Así que ya saben, no se nos vayan, esperamos que este momento de reflexión haya sido de su agrado y entonces, después de la pausa, vamos a hablar un poquito sobre lo que es, o más bien, esa proliferación de noticias innecesarias que se dan a través de las redes sociales. Después de la pausa, aquí en Orientaciones para la Vida RD, por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Bien, vamos a hablar ahora, como habíamos mencionado ya en el contenido, de noticias innecesarias, más bien noticias irrelevantes que se dan en los medios de comunicación, especialmente en las redes sociales. Hay personas que son adictas a las redes sociales, tristemente, pero hay otras, en el caso de este servidor, que siempre busca leer noticias a través de los medios que vemos ahí, como el Listín Diario. Sigo una página que se llama Josper también, de Último Media, me parece, también, que hay muchas de estas páginas de redes sociales que son noticiosas y que pasan y suben lo que son noticias irrelevantes. Ustedes recordarán que la semana pasada trabajamos el tema que tenía que ver con la música urbana, con las consecuencias de la música urbana. Y tristemente, cuando estoy hablando de noticias que son irrelevantes o innecesarias, estamos hablando, por ejemplo, de que yo cuando entro a Instagram, que es donde yo más veo noticias, más que otro medio, me han inundado hace más de una semana con una noticia de Yailin y el Tekashi. Yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que estos jóvenes les están aportando a la juventud con lo que ellos exponen a través del llamado reggaetón o dembow o música urbana? Respeto todo lo que le guste, no me meto en eso, ahora a mí personalmente no me agrada. Yo me pregunto si la vida personal de ellos a nosotros nos tiene que importar, porque que se enamoren, que se besen, que estén que se va a dónde, esos son sus santos problemas. Y yo no entiendo por qué todo hay que subirlo a las redes sociales. A veces yo me pregunto si esos medios que suben esa clase de noticias no encuentran otra cosa más importante para subir a su red que eso. Porque cuando observo, por ejemplo, los comentarios, veo que hay muchas personas que piensan como yo, que no le encuentran ningún sentido a eso. Por ejemplo, yo vi, me parece que el pasado viernes en Instagram, un video donde está el famoso Tekashi distribuyendo dinero en una población.
Yo no le veo nada de malo a que lo que él consigue pueda compartir con otras personas. Pero ustedes saben muy bien que históricamente, y no acuso a Tekashi, ni lo conozco, ni tengo el placer, ni mucho menos, no lo acuso, Dios me libre, eso debería especular de mi parte, pero así mismo hacen los narcotraficantes, compran a las personas, les regalan casas, les compran medicinas, les regalan esto, les regalan aquello, y cuando entonces son perseguidos por la policía, se encuentran con que la población los defiende, porque son como una especie de Robin Hood, que le quita a los ricos para darle a los pobres. Y vuelvo y repito, eso fue en el caso de Tekashi, que no lo conozco ni lo estoy acusando y Dios me libre, no tengo por qué acusarlo. Si consigue su dinero en buena lid, que todo sea para bien. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente estos son los modelos que nuestros hijos están viendo, porque como decíamos la semana pasada en el tema del reggaetón, muchos de nosotros como padres nos hemos desvinculado o apartado de las responsabilidades que tenemos que tener para la educación de nuestros hijos. Y uno de los medios que lo estamos dejando es a través de las redes sociales, como esa que menciono del Instagram, donde vemos noticias que no tienen nada que ver. Ahí se ven muchas noticias de violencia, muchas noticias positivas también, pero esas noticias de los exponentes urbanos para mí no tienen ningún sentido de ser. Así vi que en el pasado viernes, casualmente ayer, vi también un video ahí donde Tokisha llega a una premiación, no recuerdo de dónde, vestida como ella es, no, perdón, vestida de manera estrafalaria, que eso fue lo que llamó la atención supuestamente a los medios y a los paparazzi que se encontraban en ese lugar. Ella es una persona que a mí realmente me da pena porque ella ha tenido una historia muy triste de vida y ha logrado calar con esos antivalores que ella promueve, que como decíamos en el tema de la semana pasada, solamente los disqueros, las grandes disqueras, los promotores de ellos son los que se hacen de dinero a través de la ignorancia de los demás. Por eso a los medios que publican esas informaciones de estos personajes, yo les sugiero que busquen otras cosas, porque hay, por ejemplo, digamos, situaciones en las que podemos ver cómo se hacen cosas positivas, donde hay ayuda, donde hay héroes que salvan animales, que salvan a niños, héroes que salvan a otras personas, y no son los héroes de capa como Superman y Batman, ni tampoco son como Thor ni el Capitán América, son seres reales, son padres, madres, son seres humanos que el altruismo los lleva a hacer las cosas por los demás. Esas son las cosas que debieran ser publicadas a través de los medios de comunicación, especialmente las redes masivas como son el Instagram, el Facebook, que son bien masivas y muchas personas ven todo lo que va por ahí. Entonces, yo, por ejemplo, siempre he dicho que las personas que publican cosas en Facebook, en Instagram, yo sé más o menos cómo piensan por lo que publican. Por eso quien me sigue a mí en mis redes sociales de Instagram, más que yo no publico tanto en Twitter, pero de Instagram, en Facebook, en YouTube, pueden ver más o menos o inferir cómo es este servidor. Por eso, no soy monedita de oro, no me considero monedita de oro, ni me considero mejor que nadie, pero trato de promover valores a través de mi trabajo. Eso es lo que trato de hacer, por lo menos a través de esta plataforma que nos recibe como Valle Nuevo TV. Y también lo hago a través de mi canal de YouTube, Orientaciones para la Vida RD. O sea que también ahí nosotros promovemos estos temas que trabajamos en este programa, especialmente, por ejemplo, el tema que vamos a trabajar de la involución cultural, como el reggaetón, otros temas que hemos tratado, que me he puesto un poco lento para subirlos. Son temas que están ahí para que podamos ver hasta dónde podemos llegar nosotros como seres humanos y hasta dónde debemos llegar, porque por eso siempre promovemos nuestro lema, que es mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial.
Por eso todos tenemos un potencial que explotar y tenemos que aprovecharlo. Si yo soy una persona que doy pensamientos, que doy consejos, orientaciones positivas a través de mi Instagram, así podrían muchísimas personas hacerlo, pero otros se empeñan en subir cosas sin sentido, irrelevantes, innecesarias. Por eso, padres, madres, que siempre lo menciono en este programa, los niños y niñas nuestros no son todavía lo suficientemente maduros para estar en una plataforma. De hecho, ustedes vieron una noticia que pasó en estos días, donde una jovencita de 13 años fue abusada, supuestamente en una guagua pública, por un fulano que conoció a través de las redes sociales. Porque nosotros nos estamos descuidando día a día y le ponemos Facebook, le ponemos Instagram, le ponemos WhatsApp, le ponemos muchísimas cosas, donde son engañados fácilmente por depredadores sexuales. Y tristemente, nosotros estamos siendo cómplices de esas personas cuando ponemos en las manos de nuestros hijos unos dispositivos, unas plataformas que no son aptas para ellos precisamente por la inmadurez de su edad propiamente dicha. Por eso es que estamos diciendo cuando hablamos de estas noticias irrelevantes que ellos ven todo eso y estos modelos que están como lo que yo ya mencioné se convierten en ejemplos para ellos, porque nosotros como padres decidimos ponernos a un lado, apartarnos, para que ellos pues, se vuelvan consumistas de esto y entonces sean confundidos. Como pasa con el tema de la música urbana que mencioné, que he mencionado varias veces, que lo pueden ver en el programa en YouTube o en mi canal, que lo voy a subir esta semana, Dios mediante también, sobre las consecuencias de la música urbana y a dónde nos lleva. Por eso, una vez más, vamos a aprovechar el tiempo, porque nuestros hijos crecen muy rápido. Después ya no podemos, queremos, pero no podemos conversar con ellos de manera más sensata, porque ellos ya no tienen tiempo para nosotros, como nosotros muchas veces le decimos a ellos que no tenemos tiempo para ellos. Por eso, tratemos cada día de involucrarnos más en la educación de nuestros hijos. Démosles a entender de que siempre estamos ahí pendientes de ellos, aunque muchas veces no nos vean. Procuremos darles a ellos a entender que son importantes, que son valiosos, que son imprescindibles para nuestra felicidad. Tenemos que dejarlos vivir, tenemos que dejarlos ser, como dicen, pero cuando sea su tiempo de que puedan independizarse y puedan de verdad demostrarse a sí mismos que son capaces de conducir sus vidas. Y mientras más desconectemos por ahora de las redes sociales, mucho mejor. Porque tristemente estamos perdiendo la batalla porque nosotros mismos nos hemos rendido ante un propósito que no es nuestro, sino que es algo agendado, promovido para que las personas vean, cómo nosotros estamos, digamos, involucrados sin saberlo en el descuido de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso cuando traímos este tema hoy de comentario de lo que son las noticias irrelevantes, asimismo la semana pasada cuando hablé de la involución, hoy lo traje como tema, que es el que sigue a continuación después de esta intervención. Debido a esto, entonces, que siempre tratamos de traer los temas que vayan enfocados a la realidad, pero una realidad inmediata. De ahí que cada día que pasa, tenemos que aprender de que somos personas que tenemos que aportar a la sociedad, no con desinformaciones ni con situaciones que sean negativas ni adversas a nosotros. Ese fue mi niño que gritó por ahí. Entonces, gracias por este momentito. Después de la pausa, regresamos ya con el tema de la involución cultural aquí en Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Gracias por mantener su sintonía con nosotros en este subprograma
Orientaciones para la vida RD. La involución es el tema que vamos a tratar a continuación. La involución, como podemos entender, es algo como, por decirlo así, como lo que pasó con el Titán, el submarino, el sumergible, que hace unos días se hundió por querer visitar los restos del Titanic, que ustedes recuerdan que en la noticia se habló de que había sucedido una implosión, no explosión. La explosión, en este caso, va hacia afuera, se expande, pero la implosión se contrae hacia adentro. Entonces, cuando hablamos de la involución, entonces ahora explicamos el tema evolución. La evolución es lo que va hacia adelante, se desarrolla. La involución es lo que va hacia atrás, lo que se atrasa, lo que se detiene. Esto lo vamos a ver más en detalle ahora con este tema que ya hemos mencionado, que vamos a continuar ahora en este subprograma Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com, estés donde estés. Cuando hablamos de la involución, vamos a referirnos básicamente a lo que es la involución cultural. Vamos a mencionar, por supuesto, la política, la económica, social, entre otras, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que tiene que ver con la involución cultural, que es lo que realmente nos preocupa en estos momentos. Empezamos entonces. Recordamos que involución, en su definición, es el retroceso o detención en un proceso ya sea biológico, político, económico, cultural, etc. La palabra involución procede del latín involutio o involutionis, que es la acción de envolver, de hacer girar una cosa hacia su interior o adentro, de tal manera que es lo opuesto a la evolución. Es justo lo que habíamos explicado en la introducción del tema, que la involución es lo contrario a la evolución y que cuando hablamos de esta, entonces estamos hablando de cuando giramos hacia adentro, hacia atrás, como explicaba también lo que tenía que ver con la implosión del Titán, aquel sumergible que fracasó en su intento de ir a ver los restos del Titanic con 5 personas que lamentablemente perdieron la vida. Bien, también hay que recordar que cuando hablamos de involución cultural, estamos diciendo que cuando la sociedad, la comunidad o bien un país detiene su proceso de desarrollo y empieza, por ende, a evidenciar síntomas de deterioro en su cultura, que es como decir que está padeciendo una involución debido al estancamiento o alineación en sus costumbres y principios morales. Es decir, que cuando una sociedad o cultura, vamos a decir, la cultura de una sociedad, de una comunidad, se detiene, no avanza, lamentablemente entonces empieza a hablar de involución, porque su proceso es como si se detuviera en el tiempo. Imagínese usted que antes nosotros, nuestros padres nos enseñaron que a los mayores teníamos que respetarlos siempre, no importa lo que nos hicieran, no podíamos faltarles el respeto. Eso era, y muchos crecimos con este pensamiento. Hoy en día, nosotros también como padres quizá hemos olvidado esa parte que nos enseñaron y hemos permitido que nuestros hijos le falten el respeto a cualquier persona, incluyéndonos a nosotros. Y lo que hacemos es que nos reímos, cuando sabíamos que antes no podíamos reírnos de nada de eso. Por eso cuando un pueblo detiene su desarrollo en cuanto a costumbres y principios morales, se pierde en el tiempo. Una cosa que muchas veces también hacíamos era que las personas cuando se estaban enamorando tenían que ir a la casa de los padres a pedir permiso, a poder ponerse de acuerdo. Hoy en día ya eso no es necesario porque los jóvenes hacen lo que se les pega o lo que se les antoja, para no decir otra palabra más descompuesta. Y eso entonces tiene que ver con que nosotros estamos retrocediendo en el tiempo en cuanto a cosas que debemos ser mucho mejores. De ahí entonces que hay que recordarles que respecto al conocimiento y sabiduría del ser humano, así como al desarrollo de su organismo, hay quienes creen imposible
el proceso de involución, sugiriendo que cualquier cambio que se produzca en nuestra estructura debe considerarse parte de una inevitable evolución. Eso es lo que algunos piensan, porque como acabamos de explicar, si se supone que ya habían buenas costumbres, buen apoyo de los padres, por ejemplo, en la educación de sus hijos antes, entonces estábamos avanzando en lo que era el desarrollo de los pueblos porque estábamos acompañando a nuestros hijos. Ahora, en vista de las tantas ocupaciones o el mismo desinterés o la desvinculación de los padres en la educación de sus hijos, los hijos ya no son tan apoyados ni son tan vigilados por los padres para que puedan avanzar. Entonces, cuando hablamos de esto, de este punto específicamente, estamos hablando de involución, porque los padres deberían comprometerse más en lo que tiene que ver con el desarrollo educativo de sus hijos, y es todo lo contrario. Cuando estamos ya en un mundo tecnológico, un mundo que tiene tanta información, no nos estamos involucrando tanto. Muy bien, entonces, también hay que recordar que algunos afirman que la involución es un término imposible de encontrar en la realidad y que si existe, alude en que se refiere a una evolución difícil de comprender en el contexto en el que se produce o desarrolla. Estas aseveraciones surgen por lo difícil de admitir que actitudes y malas costumbres ya superadas puedan tomar vigencia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una buena costumbre que se superó con el tiempo, o sea, una mala costumbre que teníamos que no nos cepillábamos más que una vez al día, y hoy en día, ya por recomendación de los odontólogos y la misma publicidad, tenemos que cepillar nuestros dientes 3 veces al día. Sin embargo, cuando nosotros hacemos así, que por descuido, por arrogancia o por cualquier otra situación, nos cepillamos una vez al día o no nos cepillamos y volvemos eso una costumbre, ahí estamos involucionando porque esa buena costumbre la hemos convertido en una mala costumbre. Cuando nosotros quizás teníamos la oportunidad de decir vamos a progresar, vamos a avanzar, vamos a mejorar nuestra actitud, pero hacemos todo lo contrario, tenemos actitudes difíciles de comprender y de tratar, estamos involucionando. Por eso, aunque muchos afirmen que el término involución es difícil de admitir y de encontrar en la realidad, sí se da, lamentablemente, en cualquier contexto de la vida. Bien, entonces, dentro de las cosas que hay que decir es que en los últimos años hemos estado viviendo en una sociedad que evoluciona rápida y tecnológicamente, pero muy inmadura políticamente hablando, muy injusta económicamente y, sobre todo, muy deshumanizada por la falta de valores y principios éticos y morales que hemos perdido en el correr de los años. Entonces, seguimos diciendo que aunque hay personas que entienden que no estamos involucionando, lo natural es que estamos viendo que hoy en día llevamos una vida muy acelerada, muy rápida en muchas cosas, pero a nivel de conocimiento, pareciera que las redes sociales nos tienen totalmente distraídos. Nuestros hijos son testigos de eso, lamentablemente, porque hoy con tanta información que tienen, con tantos recursos y dispositivos, tienen menos conocimientos que lo que teníamos nosotros, los más mayores, cuando con simples libros de texto o visitar la biblioteca teníamos que aprender sí o sí. Por eso también hemos visto deterioros políticos, porque la corrupción aumenta, todo el que llega a un puesto o cargo público va a buscarse lo suyo. Por lo tanto, en ese sentido, estamos involucionando también. Asimismo, de manera económica, en la que se supone que con el desarrollo de la economía de los pueblos, todos debíamos tener mejores condiciones de vida. Lamentablemente se da ahí una involución permanente, porque los ricos siempre tienen más y los pobres siempre tienen menos. Es por esto que tenemos que mantener siempre la transmisión de valores positivos hacia nuestros hijos. Entonces, también hay que decir que mucho más que crisis económicas, se podría decir que la gran crisis que en la actualidad padecemos
Es una crisis moral que ha permeado hasta lo más profundo de nuestra sociedad. Resulta asombroso el conformismo con que parte de la sociedad contempla como si fuera espectadora, con mirada indiferente, el descalabro moral en los habitantes de las distintas comunidades. Cuando hablamos de distintas comunidades, es porque muchas veces una comunidad o barrio puede entender que lo que está pasando en su comunidad o en su entorno solamente pasa ahí, pero lamentablemente se da en muchos sitios. Por ejemplo, la proliferación de la música urbana, que desde mi humilde punto de vista, como traté el tema de la semana pasada del reggaetón en el programa, no aporta mucho. Eso no se da simplemente en un barrio de Guachupita, o se da en el Puñal de Santiago, o se da en un Pueblo Nuevo de San Cristóbal, o se da en un barrio de Herrera, por decirlo así, vamos a decir Buenos Aires de Herrera, por ejemplo. Se da lo mismo en todas partes. Y nos damos cuenta como la música urbana va alejando a nuestros hijos de los estudios e inclusive de nuestra propia familia. Entonces, así mismo, cuando esas crisis morales han permeado tanto nuestra sociedad, hoy en día hay una cantidad muy elevada de adolescentes embarazadas o iniciando su vida sexual a muy temprana edad. Eso hace entonces que se pierdan en los estudios, que no avancen, que no progresen. Y eso entonces nos convierte a nosotros, cuando decimos que ya eso es algo normal, nos convierte en personas totalmente indiferentes, nos convierte en personas que nos da lo mismo porque todo el mundo lo hace, cuando no debe ser así, como tratamos hace unos días también en este programa. Hay que fomentar siempre el pensamiento crítico en nuestros hijos e hijas, y nosotros como adultos mantenerlo siempre también para no dejarnos manipular como si fuéramos robots por las grandes empresas y los grandes políticos de nuestro país. Bien, por la involución de valores, la cultura pasa a un segundo plano. Eso nos ha hecho sustituir el diálogo por la intolerancia y la violencia, la atención por la indiferencia, el respeto por la violación de los derechos de los demás, y tristemente cambiamos el trabajo por la holgazanería. Entonces, justamente porque estos valores se están dando así, cuando nosotros hemos dejado atrás la tolerancia, o sea, el diálogo, la concertar acuerdos, por lo que es la intolerancia, la falta de respeto o la violencia, estamos involucionando porque la cultura pasa a un segundo plano, lamentablemente. Asimismo, cuando dejamos el respeto de respetar lo que los demás quieren hacer con sus vidas, y eso no lo entendemos ni se lo aceptamos, ahí ya también estamos involucionando, porque todo el mundo tiene derecho a hacer con su vida lo que le parezca. Lo que no podemos permitir es que nos afecte a nuestra si no nos conviene. Asimismo, cuando los jóvenes quizás desde antes estaban muy apurados por buscar trabajo, hoy en día prefieren estar en una esquina inhalando una juca, inhalando un vapor o escuchando música urbana, tristemente. Por eso es que hablamos de que la involución es algo que está tan presente y muchas veces nosotros lo ignoramos. Muy bien, entonces, también hay que recordar que lamentablemente lograr una realidad distinta a la actual requerirá del compromiso de toda su gente en que todos tengamos los mismos deberes y derechos en el diseño, la construcción y las responsabilidades en velar que todo lo alcanzado o logrado en tantas luchas sociales estén siempre hacia adelante y nunca en marcha hacia atrás. Por eso, por ejemplo, nosotros encontrábamos en cada comunidad una especie de mini vertedero o botadero de basura. Entonces, hoy en día se supone que con las tecnologías, con los camiones recolectores, no debemos nosotros estar tirando basura en la calle todavía, porque se ha descuidado la educación en ese sentido, ni pudiéramos nosotros tampoco dejar de reciclar, que es algo que se ha intentado implementar en este país, en República Dominicana, que podamos reciclar, porque hasta de la basura podemos sacar algunos beneficios, pero la gente todavía parece no comprender eso. Por eso, tristemente, hay que decir que la realidad nuestra va hacia atrás. Hoy en día los muchachos no hacen el trabajo de equipo en ayudar con las responsabilidades del hogar, porque muchas veces como padres se los hemos permitido.
De ahí entonces que los deberes, los derechos de un ciudadano siempre son respetados siempre y cuando cumpla con sus deberes, porque siempre van de la mano. Hoy en día se promueven muchos derechos, pero nunca los deberes de las personas, que es importante para que sus derechos puedan ser siempre respetados. Esa es una forma de que avancemos hacia adelante y nunca hacia atrás en todo lo que hacemos. El abandono por la lectura por parte de los profesionales y estudiantes se está convirtiendo en una sentencia negativa de cara al futuro. A pesar de que estamos en el siglo XXI, los estudiantes saben menos a pesar de contar con innumerables avances tecnológicos que no los usan a su favor, más bien en su contra. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de nuestros jóvenes ven YouTube para descargar o para divertirse viendo música urbana, música que simplemente le bloquea las neuronas y le aleja de cosas más importantes, y eso hace entonces que ese descuido por la lectura tengamos tantas personas ignorantes, tantas personas violentas, tantas personas descuidadas, porque no se están dando cuenta que asimismo, como hay profesores que se gradúan, vamos a suponer este servidor que se graduó de psicólogo en el año 2003, pero más nunca tomo un libro, más nunca reviso una revista, más nunca reviso un artículo, más nunca busco información de los avances de la psicología, sencillamente me estanco en el tiempo y no me proyecto hacia un futuro que me prometa más beneficios. De ahí entonces, cuando estamos en el siglo XXI, no podemos entender cómo es posible que haya tanta violencia todavía en contra de la mujer, en contra de los niños, a pesar de que hay tantas fuentes por donde nutrirnos de saber que tenemos que evitar esa clase de situaciones. Bien, también tenemos que destacar, los padres se desvincularon de la educación de sus hijos. Cuando reflexionamos en retrospectiva, antes los padres tenían menos educación, pero eran sumamente ricos en valores, costumbres y principios. En la actualidad es todo lo contrario. Cuando los padres, a pesar de no contar con conocimientos en educación, es decir, que eran analfabetas, ya decíamos, pero transmitían lo que era la honestidad, el respeto, el trabajo, lo transmitían a sus hijos, sencillamente eso es parte de lo que se ha perdido, porque ya no se hace tanto eso. Hoy en día usted ve unos padres que van con las mochilas de los hijos cargándoles, los hijos van como si fueran los dueños del mundo, porque los padres no delegan ni le dan responsabilidades que le permitan desarrollarse de manera más sana. Por eso es que cuando nosotros hacemos un viaje en nuestra memoria hacia atrás, nos damos cuenta de que hay cosas que ya han superado a través del tiempo, pero nosotros las retornamos a veces con actitudes y con acciones. Una de las cosas también hay que destacar es que los modelos o ejemplos de los niños, jóvenes y adolescentes ya no son los padres y maestros, ahora son los que trabajan generalmente en el mundo del entretenimiento como actores, los llamados influencers, los exponentes de música urbana, entre otros, que nada o muy poco aportan a las presentes y futuras generaciones. Eso es justamente lo que decíamos, que ya los papás, cuando tenían que ser el ejemplo de trabajo, de honestidad, de principio para los hijos, hoy están ausentes de la vida de los hijos, lo que provoca entonces que si no hay una persona que en verdad les ayude, quizá el mismo maestro en la escuela, o el sacerdote, o el hermano en la iglesia, que le ayude a orientar su vida, fácilmente se pierde, porque va a llevarse de que esos modelos estereotipados, como ya mencionados, de actores, influencers, exponentes de música urbana, se le vendan, porque por ejemplo hacen una exhibición de dinero, de ciertas cosas que le llenan los ojos a los más inexpertos, y lamentablemente escogen esos caminos. De ahí entonces que hay que decir que el respeto por la patria también es otro de los puntos que ha cambiado. Los adultos están tan ocupados y rápidos en sus vidas que han dejado de transmitir los valores patrios a sus hijos.
Para ser justos, no solo los padres, los docentes tampoco están reforzando esos valores, ya que no se trabaja al unísono para alcanzar este fin en la escuela. ¿Por qué decimos esto último? Porque este servidor es testigo de que cuando en la escuela, por ejemplo, hay que hacer una fila para bajar la bandera al concluir la jornada laboral, muchos profesores mandan a los muchachos, ni lo controlan porque salen corriendo como caballos desbocados, y hay grupos que pueden estar en el principio, pero no son sobrepasados por los otros porque los profesores los mandan a que se vayan delante a pesar de que al otro le toca salir primero. Por eso muchas veces cuando salen en filas para cantar el himno, algo, usted ve que se van empujando uno con otro, se van pasando en los lugares porque no mantienen lo que es la disciplina. Si todos en la escuela, por ejemplo, trabajáramos al unísono, palabra que vemos ahí reflejada en estos momentos, es decir, con una sola idea coordinada, de que cada quien hace su parte, lograríamos los padres, como padres, mejores hijos, los docentes logramos mejores estudiantes. Entonces, también hay que recordarles a ustedes que tampoco respetamos las leyes, pues las ignoramos por completo. Entre estas podemos citar las normas de tránsito, en la que muchas personas no pueden esperar su turno de pasar, poniendo riesgo en riesgo su vida y las de los demás, incluyendo los suyos, entre estos sus hijos, dándoles así un mal ejemplo a seguir. Aquí yo voy a hacer un ejemplo vívido por mí, que lo he visto cuando conduzco en las calles, donde hay padres que van inclusive con sus niños a bordo y no pueden detenerse en la luz roja, tienen que pasar. Y en ese momento, como acabamos de explicar, ponen en riesgo sus vidas y las de los suyos. Entonces eso hace que los niños vayan creyendo que pueden violar los semáforos, que los niños, por ejemplo, como decía hace un momento el ejemplo de la escuela, entiendan que el himno, la bandera, el escudo, los símbolos patrios no tienen por qué ser respetados, porque nosotros hemos olvidado que también tenemos que mostrar a nuestros niños lo que son sus deberes para que puedan obtener sus derechos. Por eso, cuando nosotros vemos que nuestros niños mienten, es porque muchas veces nosotros les enseñamos a mentir. Muchas veces nosotros nos olvidamos lo importante que es educar en valores positivos a nuestros hijos, por lo que terminamos siendo muy malos ejemplos para ellos, tristemente, o convirtiendo a los urbanos en sus modelos a seguir, como decíamos hace un momento. Muy bien, entonces, también hay que decir que dentro de las cosas que tenemos que aprender es que, por decirlo de alguna manera, recordamos que la involución es, por decirlo, valga la redundancia de alguna manera, la marcha hacia atrás, como si se tratara de un viaje al pasado en una máquina del tiempo. Socialmente y pese a los avances tecnológicos, pareciera que hemos perdido el enfoque, puesto que cuando debiéramos ser más inteligentes, sensatos, conscientes y sobre todo superar todo lo que revela nuestra, o sea, lo que revela lo poco que hemos avanzado en nuestra humanidad, tristemente estamos cayendo en la involución, que como hemos dicho, es algo que se detiene en el tiempo o algo que debiera superarse, pero que no termina de superarse porque lo mantenemos siempre presente. Por eso es muy importante que este tema le pongamos atención y podamos aprender de él para tratar de aspirar siempre, estar siempre hacia adelante. Entonces, ahora mismo les presento la bibliografía de nuestro trabajo, como siempre. Hacemos esto para que sepan que no plagiamos ninguna dirección en internet ni de correo y buscamos siempre traerles las fuentes para que ustedes consulten si les es posible o si desean. En este caso, de definición de involución, de jornada.com.bo, involución de valores, de acento.com.do, opinión, una sociedad involutiva,
En este caso, los primeros 3 puntos es donde sustentamos el texto, dimos fuerza, apoyamos nuestro texto para este trabajo. De freakpic.es y de pixabay.com obtuvimos, mejor dicho, las imágenes para acompañar este proceso. Entonces, después de decirles a ustedes lo que tiene que ver con esta parte tan importante, que es la de nosotros mostrarles de dónde nos sustentamos para traerles estos trabajos, tenemos que agradecer siempre lo que es la fineza de su atención. Y por eso, también, después de agradecer la fineza de su atención en cuanto al tema, tenemos que recordarles una vez más que tratemos de avanzar siempre hacia adelante, que nuestros niños y niñas sean acompañados en su proceso de educación para que evolucionen en el aprendizaje, evolucionen en la vida y no se estanquen como muchos de nosotros como padres, que nos quedamos en el tiempo sin hacer una carrera, sin preocuparnos por nuestro futuro. A nuestros hijos hay que enseñarles a que se preocupen por su futuro. Bien, después de ver este tema, de acompañarnos ustedes con su sintonía, entonces les recordamos que esto es Orientaciones para la Vida RD, que en este programa buscamos promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida. Con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva y triunfadora es la clave para desarrollar el máximo de tu potencial. Entonces, recordándoles a ustedes también que para consultas, charlas, talleres online y publicidad pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 829-446-0731. Escribirnos también a nuestro correo orientacionesparalavidard@gmail.com. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Orientaciones para la Vida RD, en Twitter y en Instagram como @Orientaciones para la Vida RD, así como en YouTube, Orientaciones para la Vida RD, donde pueden ver los segmentos, los temas de manera breve en nuestro canal. Y nuestra página web, por supuesto, www.orientacionesparalavidard.com. También pueden seguir las cuentas de Valle Nuevo TV en Facebook como Valle Nuevo TV, en Instagram como @Valle Nuevo TV, así como en YouTube y su canal Valle Nuevo TV, un canal digital, y su página web que es www.generacionesradio.com. Y ya para finalizar, les recuerdo que quien les habla es su servidor, Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Y agradeciendo una vez más la excelencia de su atención, nos despedimos para una entrega más la próxima semana en este su espacio Orientaciones para la Vida RD por Valle Nuevo TV y generacionesradio.com. Estés donde estés. Orientaciones para la Vida RD.